Hola de nuevo, Tutes. Ya estamos aquí para acabar con el objetivo 1.4. En este caso vamos a terminar viendo lo que es la estiba de la carga. Pues venga, vamos allá. Como no podía ser de otra manera, empezamos por el principio definiendo qué es la estiba. Es la manipulación, distribución y colocación adecuada de las mercancías en el vehículo o medio de transporte. También se denomina factor de estiba al número de metros cúbicos que ocupa una tonelada de dicha mercancía. En cuanto a la estiba, le corresponden al expedidor o cargador y al destinatario realizar las operaciones de estiba y desestiba respectivamente. Tenemos que saber que una correcta colocación de la carga y su sujeción son básicas para un buen comportamiento dinámico del vehículo y aprovechamiento del mismo. En los grandes centros de transporte y logística existen personas dedicadas con exclusividad a esta labor dada su elevada importancia. Es el que se llama estibador o cargador. Sin embargo, en los transportes de paquetería, la colocación y la estiba de las mercancías en el vehículo se realizarán por cuenta del porteador. Bueno, para garantizar el transporte seguro, es necesario que las personas implicadas realicen el trabajo y lo hagan de forma coordinada. Estas personas serían el cargador, que es quien sabe cómo colocar la carga y dispone de los medios necesarios para hacerlo, el remitente, que proporciona la información de la carga que desea transportar. Por otro lado está el conductor, que debe adaptar su conducción no solo a las condiciones de la vía y las suyas personales, sino además a la de la carga que transporte. Debe además supervisar su correcta distribución. Y por último, es necesario saber que debemos optimizar el volumen de los espacios de carga, rellenando estos espacios vacíos entre embalajes. Algunas consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, en ningún caso se deben sobrepasar la masa máxima autorizada o la carga máxima permitida, ni la masa máxima autorizada por eje. Después, el vehículo, así como el espacio de carga y los accesorios, deben estar adaptados por construcción o acondicionamiento a la naturaleza de la carga que se va a transportar. ¿Qué más? La carga no debe poner en peligro ni al conductor, ni a los pasajeros, ni a los demás usuarios de la carretera o de la vía. En cuarto lugar, todo el material que se utilice para sujetar la carga debe estar en buen estado y tener la solidez requerida. Y por último, es necesario volver a distribuir la carga después de cada descarga parcial, para garantizar la seguridad durante todo el trayecto. Algunas reglas sobre la carga. La carga de un vehículo debe estar dispuesta de tal manera que no pueda obstruir el campo de visión del conductor, tampoco debe ocultar las luces, la placa de matrícula, ni el signo distintivo del estado de matriculación en su caso. También la carga debe estar repartida de la manera más uniforme posible sobre el conjunto de la batea de carga. Por ejemplo, las mercancías más pesadas deben estar colocadas lo más abajo posible. También la carga deberá estar distribuida y centrada para no comprometer la estabilidad del vehículo. Y por último, debe estar colocada contra la pared delantera de la batea de carga. En la medida de lo posible, la carga se redistribuirá después de cada descarga parcial, de manera que no se comprometa el equilibrio del conjunto. Más cositas. La estiba de la carga se puede realizar a través de los siguientes métodos. En primer lugar, empleando cuerdas o cables que deberán estar suficientemente tensos. Segundo, protegiendo la carga mediante lonas. Deben estar bien tensas y sólidamente atadas para evitar que el viento las arranque o las rompa durante la marcha. En caso de plegar la lona, se procurará que los pliegues vayan hacia atrás. En tercer lugar, se pueden emplear bridas o pernos. Cuarto, podemos emplear también cadenas o cables metálicos que deberán estar tensos y ser mantenidos en tensión por unos dispositivos apropiados. Las cadenas y cables de acero utilizados deben tener una resistencia suficiente. Y en último lugar, para impedir que la carga ruede, resbale o bascule, se pueden utilizar calzos, cuñas, barras o travesaños.
Venga, vamos con los accesorios de sujeción. Pueden ser accesorios integrados, de tracción, de compresión o accesorios auxiliares. Vamos con los primeros, los accesorios integrados. Están instalados de forma permanente en el vehículo. Pueden ser rodillos o tornos para fijación de cables, barras telescópicas, tablas y vigas para doble piso o patines y rodillos. En cuanto a los accesorios de tracción, tenemos las correas de amarre, cables metálicos, eslingas o cadenas. Tercer caso, accesorios de compresión. Es el material de relleno, como bolsas de aire, espuma de poliuretano, etc. O también podemos emplear madera, cuñas o troncos. Y en último lugar, los accesorios auxiliares pueden ser cantoneras o material antideslizante. En cuanto a las técnicas de sujeción, podemos realizar una sujeción directa. En este caso se emplea cuando el rozamiento entre la carga y la caja es bajo. También podemos realizar una sujeción de rozamiento o por rozamiento. En este caso se aumenta la presión de la carga sobre la superficie de apoyo mediante accesorios de tracción. Y en último lugar podemos realizar una sujeción con lonas mediante estos materiales para la sujeción por rozamiento, lona para cubrimiento o bien redes. They're carried on to protect the driver and goods transported by road in the UK have to be secured to the vehicle or trailer they're carried on to protect the driver and other road users. Securing the load also reduces the risk of damage to the vehicle and the load. The load securing system must be able to secure the entire weight of the load forward and half the weight of the load to the rear. It must also be able to secure half the weight of the load to the sides. Load securing starts with using the structure of the vehicle or trailer, loading up to a headboard or bulkhead if possible, or packing any gaps between the front of the load and the headboard with blocking or dunnage. The headboard should be strong enough to hold the load, and any damage should be repaired as soon as possible. Trailer bodies built to the reinforced XL standard or equivalent can be used to secure loads without using additional restraints. Trailer bodies can often be supplied with equipment to make load securing easier. Most loads are restrained using webbing or chain lashing. There are two main ways to lash a load: direct lashing and frictional lashing. Direct lashing is normally used for plant equipment and similar heavy machinery. One end of the lashing is attached to the load and the other to a lashing point or the vehicle chassis. Lashings are used in opposing pairs to prevent the load moving. Frictional lashing can be used for many types of load. The lashing should pass over the load from one side of the vehicle or trailer to the other. The number of lashings needed will depend on the weight of the load, friction between the load and the load bed, rating of the lashing, angle of the lashing relative to the load bed, and how many tensioners are used. The angle of the lashing relative to the load bed is very important with frictional lashing. The lashing should be as close to vertical as possible. If the load is very low, think about placing a pallet or other packing on top to increase the angle of the strap relative to the load bed. The friction between the load and the load bed can be increased by using friction matting or high friction floors. Working at height should always be avoided if possible. Even a low fall can lead to serious injury or even death. Lashings aren't suitable for every type of load. Crushable loads may need to be transported in a stillage or box, or secured using rated tarpaulins or nets that wrap around the load. Webbing straps can cut into packaging or bags when they're tensioned. Edge protectors or edge boarding can be used to protect the load. Loads that are likely to settle, such as aggregate and powder, can be difficult to secure. A webbing strap may be tight when the vehicle sets off, but quickly go slack as the load settles. Other methods of securing may be more suitable for this type of load. Stacked loads need to be loaded carefully so the stack doesn't become unstable.
Drivers are often injured when unstable loads fall off or out of a trailer during unloading. A stacked load should be stable without lashings. Whatever load securing system you use, it's important to be able to show that it secures the load properly. A load plan or load docket tells everyone involved in loading, transport and unloading what they need to know about the load and how it's been secured, so it can be transported safely. Vamos a ver cómo transportar a continuación contenedores en vehículos de motor. En estos casos, el panel delantero del vehículo debe ser de una resistencia suficiente para impedir todo movimiento del contenedor hacia adelante, con motivo, por ejemplo, de un frenazo, y debe poder resistir a este fin una fuerza horizontal de 800 kilos por tonelada de masa máxima autorizada. Si se trata de transportar productos forestales cargados longitudinalmente, cada tronco o pieza de madera situada al exterior de la carga debe ser mantenida por 2 largueros al menos. Estos largueros deben ser fijados al soporte transversal y estar provistos de cadenas en su parte superior. Los troncos además deben estar dispuestos de manera que la carga quede equilibrada. En el caso de que transportemos productos forestales también, pero en este caso cargados transversalmente, la carga debe ser repartida en pilas que no deben tener más de 2 metros de longitud en sentido longitudinal del vehículo. Además, cada pila o el conjunto de la carga deben estar atados y la ligadura debe estar sujeta por un dispositivo apropiado. En el caso de transportar tableros, se debe utilizar un material antideslizante en el suelo y entre las cargas para evitar el principal problema de este transporte, que es su alto deslizamiento. Bueno, y si transportamos cargas de gran longitud, en este caso, si transportamos piezas muy largas, como pueden ser vigas de acero, postes de hormigón o similares, se procurará especialmente que estén sólidamente sujetos en el sentido de la longitud del vehículo. Además, el panel delantero debe tener una fuerza de retención de 800 kilos por tonelada de carga útil transportada. En cuanto al transporte de vehículos, todo vehículo cargado en otro vehículo debe ser inmovilizado y anclado mediante cables, cadenas o correas de una resistencia suficiente. Además, debe ser tensado por medio de un dispositivo apropiado. Si se hiciera uso de calzos para inmovilizar un vehículo colocado longitudinalmente en el sentido de la marcha, los mismos deben estar colocados delante y detrás de cada rueda. Por otro lado, la longitud de los trenes de carretera especializados en el transporte de vehículos circulando con carga puede aumentarse hasta 20-55 metros utilizando un voladizo o soporte de carga trasero autorizado para ello. Si tenemos que transportar productos sueltos, tales como piedras, grava, arena o chatarra, no pueden hacerse más que por medio de vehículos provistos de paneles de altura suficiente. Los materiales ligeros, como el serrín o la ceniza, susceptibles de ser desplazados por el viento, deben estar cubiertos. Si tenemos que transportar líquidos, los depósitos o cisternas suelen estar divididos en varios compartimentos o llevan una serie de tabiques para evitar que el líquido se desplace bruscamente en el caso de no ir el recipiente completamente lleno, lo cual supondría un desplazamiento del centro de gravedad con el consiguiente peligro de pérdida de adherencia y de estabilidad. Con respecto al transporte de bloques pesados, como pueden ser bloques de mármol o granito, no deberá colocarse esta carga en ninguno de los extremos de la batea para no arquear el bastidor. Deberá recostarse el bloque sobre su lado de mayor superficie, de manera que su base sea amplia y su altura la menor posible. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues evitar desplazamientos y vuelcos y que el centro de gravedad sea lo más bajo posible. En el transporte de mallas metálicas, el principal problema es la gran abrasión que pueden causar a las correas de amarre si estas no están bien protegidas. En el caso de tener que realizar un transporte de planchas metálicas, se transportarán tumbadas, unidas en pila y debidamente sujetas. Se puede emplear un material antideslizante entre las cargas para elevar su rozamiento. Ahora tenemos vigas metálicas. En este caso se requiere una pared frontal que impide la proyección de la carga hacia la cabina del conductor.
Cuando se pueda cargar en paquetes, se rellenarán los huecos con madera. Sin embargo, si el transporte está compuesto por varillas metálicas, se transportarán en fajos debidamente atados con correas de amarre o abrazaderas. Además, cuando la carga sobresalga por delante, debe apoyarse en la pared superior de la cabina y contra la pared posterior de la caja o contra un tope provisto al efecto. ¿Y cómo debemos estivar los tubos? Pues deben rellenarse los huecos con madera para evitar movimientos y usar cuñas en la base y entre los pisos para evitar desplazamientos laterales y longitudinales. Otros materiales susceptibles de ser estivados son las bobinas. Si vamos a transportar bobinas de gran volumen y peso, se emplean vehículos acondicionados con cuñas en V. Los vehículos no acondicionados deben tener paredes resistentes en todo el perímetro o bien pared delantera con pilares. Por otro lado, las bobinas de mayor tamaño y peso se acomodarán en la parte delantera. Uno de los materiales más peligrosos y difíciles de transportar serían los líquidos por su movimiento. Entonces se van a transportar en cisternas. Tenemos cisternas para líquidos, también para pulvulentos o cisternas para gases. En cuanto a las primeras, las cisternas para líquidos, en la carga y descarga, en primer lugar debemos inmovilizar correctamente el vehículo. Después debemos asegurar la conexión a tierra en caso de que sea necesario. En tercer lugar, verificar la estanqueidad durante las operaciones de carga y descarga. También será importante verificar el cierre de las bocas de carga al final de la misma. Y por último, evitar todo tipo de vertido, tanto en la conexión como en la desconexión de las mangueras. En cuanto a las cisternas para pulverulentos, su fondo tiene forma de tolva para facilitar la descarga que se realiza por gravedad. Es importante comprobar obstáculos que puedan dificultar la subida de la cisterna, como cables eléctricos, etc. Se suspenderá la carga o descarga con viento lateral o diagonal que supere los 50 km por hora. Y por último, para la descarga, se bajan las patas traseras de seguridad de la cisterna hasta unos 10 centímetros antes del suelo y las delanteras hasta el simple apoyo. Y el último tipo de cisternas serían las empleadas para el transporte de gases. Su forma es circular para equilibrar la presión y tienen dos aberturas en la parte inferior donde se emplazan las bocas de carga-descarga que disponen de un triple cierre en serie. Tienen una válvula interior de fondo, otra exterior y una abridura-cierra. Y para terminar con el vídeo vamos a hablar un poquito de envases y embalajes. Vamos a comenzar definiendo bien estos dos conceptos. Envase sería el recipiente que conserva y contiene la mercancía. Sin embargo, el embalaje es la cobertura exterior de la mercancía para protegerla y facilitar su manipulación. Las funciones de los envases y embalajes serían, en primer lugar, facilitar la función aduanera, también facilitan la identificación de la mercancía, también van a facilitar la manipulación de la misma y su estiba. A la hora de elegir los envases y embalajes es importante tener en cuenta, en primer lugar, las características físicas y químicas de la mercancía. También debemos tener en cuenta el medio de transporte a utilizar, la duración del transporte, los productos sueltos deben ir en vehículos cubiertos y por último tenemos que saber que el vidrio es un envase adecuado para transportar los líquidos. En cuanto a los tipos de embalaje tendríamos el primario o unitario, el secundario de transporte y el terciario o de unidades de carga. En cuanto al primero, el primario o unitario, son envases que se encuentran directamente con la mercancía y destinados al consumidor final. El secundario o de transporte agrupa diferentes productos envasados o diferentes embalajes primarios para formar una unidad de carga o almacenamiento y así se facilita la manipulación manual. Y por último, el embalaje terciario o de unidades de carga agrupa a varios embalajes secundarios en una unidad mayor. El palet es un dispositivo sobre cuya plataforma pueden agruparse cierta cantidad de mercancías para constituir una unidad de carga por razón de su transporte, manipulación o estiba, con ayuda de aparatos mecánicos como pueden ser carretillas elevadoras, grúas, etc.
En cuanto a los tipos de palets, los podemos clasificar según el material en el que estén construidos, por su forma, por su frecuencia o por sus dimensiones. Según el tipo de material, pueden ser de madera, en este caso necesitarían un tratamiento antibactericida. También puede ser de plástico para transportes internacionales por su ligereza e higiene. De cartón, en este caso suelen ser a fondo perdido, se emplean en agricultura y agroalimentación debido a su higiene. Y también pueden ser metálicos, para cargas superiores a los de madera. En este caso, soportarían hasta 2000 kilos. Según su forma, pueden ser sencillos o dobles, con alas o voladizo, con 2 o 4 entradas, de tacos o de largueros, reversibles, palet caja, etc. Por su frecuencia, tenemos los palets a fondo perdido, se utilizan solo una vez, o de servicio, que son reutilizables. Y por sus dimensiones, tendríamos el universal o isopalet, que mide 1,20 por 1, se suele utilizar para transportar líquidos, y el europalet, que mide 1,20 por 0,80, empleados para almacenamiento. En cuanto a los métodos utilizados para el transporte, tendríamos la caja móvil y el contenedor. La caja móvil no se puede apilar, tiene una anchura inferior y no es apta para el transporte marítimo. Sin embargo, el contenedor se puede apilar, tiene una anchura superior y sí que se puede realizar transporte marítimo. Como características del contenedor, en primer lugar, facilita el transporte sin ruptura de carga. Tiene o está compuesto por materiales resistentes para uso reiterado, facilita transportes en varios medios, también tiene una fácil manipulación y fácil llenado y vaciado. Su volumen interior mínimo es de 1 metro cúbico y puede colocarse precinto aduanero de seguridad. Todos los contenedores deben pasar unas pruebas de homologación. En primer lugar, pasan las pruebas llamadas de resistencia, tanto de las paredes, de la estructura, del apilamiento del piso, y por último tienen que pasar unas pruebas de estanqueidad. Los contenedores los podemos clasificar por su diseño, especiales o por su número de serie. Por su diseño tenemos el box, que es una caja cerrada, el open top, abierto por arriba, el open side, abierto por un lado, el half height, de media altura, y luego tenemos los especiales, que serían el cisterna, isotermo, frigorífico integral, refrigerado, ventilado, IMO-IMDG, el IBC, el iglú, el TEU o el maxicadre. Y según el número de serie tendríamos el serie 1 para transporte intercontinental, el serie 2 transporte en un solo continente y transporte 3 en un solo continente pero de diferentes dimensiones al anterior. Aquí vemos algunos contenedores. En primer lugar tenemos los contenedores según diseño, el box o caja cerrada, el open top abierto por arriba, el abierto por un lado o el de media altura. Algunos contenedores especiales, pues la cisterna, que posee una estructura externa, el isotermo, que aísla la temperatura interior de la exterior, frigorífico integral, con unidad de refrigeración autónoma. El contenedor refrigerado dispone de un sistema de refrigeración y calefacción no autónomo. Contenedor ventilado dispone de rejillas para circulación de aire. El IMO-IMDG, para transporte marítimo de líquidos corrosivos, inflamables, tóxicos o nocivos. Y también serían contenedores especiales, el IBC, que es un contenedor plegable, el iglú, tiene formas adaptables al fuselaje de los aviones, y el TEU, que es el más utilizado. Según su capacidad, los contenedores pueden ser pequeños, el volumen interior está entre 1 y 3 metros cúbicos, y los grandes contenedores, cuyo volumen interior es superior a 3 metros cúbicos. En cuanto a los pesos y dimensiones de los contenedores, tendremos que hablar del TEU, que es la unidad de medida, que es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. Tiene 20 pies de largo por 8 pies de ancho por 8 pies y medio de alto. Es decir, 6,096 metros de largo por 2,438 metros de ancho por 2,591 metros de alto. De esta forma tenemos contenedores de 20 pies, es decir, de 6 metros de longitud, con capacidad para 18 toneladas. Los de 30 pies o 9 metros, 24 toneladas. Y los más grandes, los de 40 pies, es decir, 12 metros de longitud, pueden llevar hasta 30 toneladas.
Y para terminar con los contenedores tenemos que hablar del certificado de arrumazón, que es el certificado por el que se comprueba la correcta estiva de un contenedor que proviene de otro medio de transporte, como puede ser el tren. Los contenedores se identifican y controlan por una combinación de 4 letras y 7 números, que en este caso los veríamos en el apartado 3 y en el 4. Las 3 primeras letras identifican al propietario. La cuarta letra identifica al contenedor, al equipo auxiliar o al chasis. Además, los 6 primeros números identifican al contenedor. Y por último, el séptimo dígito es el número verificador que asegura la correcta relación de los otros 10 dígitos. Los contenedores deben pasar controles e inspecciones periódicas según el convenio CSC para comprobar que reúnen los requisitos de seguridad exigibles para su uso. El organismo de control que esté autorizado detendrá el transporte del contenedor si detecta que éste, en primer lugar, presenta algún defecto que pueda entrañar un riesgo manifiesto para la seguridad, o bien no tiene la fecha de examen vigente, o bien no lleva la placa de aprobación CSC. En la comprobación de idoneidad de contenedores se pueden seguir 2 métodos. En el método A es el realizado por los organismos de control autorizados en España, salvo para los contenedores cuyos propietarios tengan un sistema ACEP autorizado por una parte contratante. En este caso, la validez es de 5 años para contenedores nuevos y de 30 meses para los contenedores usados. El segundo método, en él, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio autoriza la utilización del sistema ACEP, es decir, de exámenes continuos, al propietario del contenedor, y este debe ofrecer garantías de seguridad equivalentes al procedimiento normal de las inspecciones periódicas, cumpliendo las condiciones exigidas. Por otro lado, el controlador también va a supervisar las reparaciones que afecten a la estructura, paredes o piso del contenedor, emitiendo un certificado acreditativo al finalizar la reparación y anotándolo en el libro de registro.